La derrota de ayer de la Sociedad Deportiva Huesca frente a la Unión Deportiva Las Palmas, los resultados de los deportistas aragoneses en los Juegos Paralímpicos de Tokio, el último fichaje del Real Zaragoza y las posibles ausencias de Francés, Francho y Azón para el próximo encuentro del conjunto blanquillo, y la actualidad de Casa de Monzaragoza, de Club Olivot Teruel y de muchos más es lo que veremos en el vídeo de hoy. Empezamos con la Sociedad Deportiva Huesca, que ayer encajó la primera derrota del curso frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Cayó por 2-1 el conjunto dirigido por Nacho Ambriz. El conjunto amarillo fue ampliamente superior y marcó los dos primeros goles antes del minuto 15. En el minuto 6 marcó Gese en un tanto de penalti y en el minuto 14 lo hizo Pejiño para poner el 2-0. Finalmente en el 94 pues Florian Miguel maquilló el resultado con ese 2-1 en el último momento del encuentro. Y bueno, hablaremos de este encuentro, lo analizaremos un poco más en profundidad en el directo de el martes a las 9 de la noche, hora española. Por su parte, la noticia en el Real Zaragoza es una que viene levantando pasiones desde hace unos días. Es la súper emocionante, la vibrante llegada de Nano Mesa al Real Zaragoza. Pero soy un puto animal, hermano. Un fichaje con 0 unidades de ilusión y cuya mejor actuación reciente es la que acabamos de ver en el vídeo. En fin, poco más que comentar sobre este fichaje, prefiero no hablar del tema, que si no me enciendo. Lo que vamos a hablar es de otra de las noticias que se encuentran en torno al conjunto zaragozano, y es que Francés, Francho y Azón podrían ser baja, seguramente sean baja, para el encuentro ante el Cartagena. Fueron convocados con la selección sub-21 española, y si nadie los remedia, pues se perderán no solo el partido de la jornada 4 contra el Corcón, sino el del próximo lunes contra el Cartagena, como decía. En fin, la citación de la selección era para el propio lunes y el Real Zaragoza solicitó a la federación que estos jugadores se incorporasen por la madrugada del lunes, ya después de jugar el partido contra el Cartagena, pero la federación ha decidido denegar esta solicitud, así que en principio los tres canteranos zaragocistas no podrán ser de la partida, no podrán contar con ellos Jim para el encuentro ante el Cartagena, así que ya tenemos lío. En su estadía con la selección, Francés, Francho y Azón, los tres mosqueleones, como los he bautizado, disputarán dos encuentros de la fase de clasificación de la Eurocopa Sub-21 2023. El viernes 3 de septiembre se enfrentarán en Almendralejo a Rusia y el martes 7 en Vilna, la capital de Lituania, a la selección lituana. En otro orden de cosas hay que hablar de los Juegos Paralímpicos de Tokio. En estos, los cuatro deportistas aragoneses que han ido, que son Teresa Perales, Sergio Ibáñez, María Delgado y Eduardo Santas, están cosechando grandes resultados para la comunidad aragonesa. Comenzamos con la que ha sido y es todavía la deportista aragonesa más laureada de todos los tiempos. Teresa Perales ha conseguido 2 diplomas olímpicos en las pruebas de 100 metros libres y de 4x50 relevos mixto, al quedar quinta en ambas. Y bueno, todavía tiene 2 oportunidades más para lograr medalla, que también es lo que ella busca seguir incrementando ese palmarés de 26 medallas. El lunes 30 de agosto, en los 50 metros de espalda, tendrá esa primera oportunidad, y el jueves 2 de septiembre, en el 4% estilos, esa segunda oportunidad para conseguir el preciado metal para la deportista aragonesa y zaragozana. En otro orden de cosas, Sergio Ibáñez, el judoka de Alagón, ha terminado ya su participación y ha logrado una maravillosa medalla de plata en menos 66 kilogramos, en lo que ha sido un exitazo en sus primeros Juegos Olímpicos. En fin, sin embargo hay que decir que no se mostró nada contento al terminar la prueba. Tanto él como su entrenador se mostraron bastante contrariados con la decisión del árbitro de otorgar la victoria en la final a su rival, el uzbeco Uchkun Kuranbayev, número 4 del mundo. Sin embargo, bueno, hay que celebrar que supone su primera medalla olímpica para el de Alagón. También hay que decir que María Delgado ha sido sexta en 400 metros estilo libre S13, y en la prueba de 100 metros espalda S12 terminó cuarta a solo 3 segundos de las medallas. Qué lástima que precisamente además en esta prueba es la que consiguió su medalla de bronce en los Juegos de Río, en aquellos primeros Juegos en los que participó María Delgado.
Sin embargo, como a Teresa Perales todavía le quedan 2 oportunidades para apurar sus opciones de tratar de conseguir medalla. Mañana, domingo 29 de agosto, la primera en el 50 metros estilo libre y el martes 31 en los 100 metros estilo libre. Por su parte, Eduardo Santas ha logrado un diploma olímpico en los 3000 metros persecución individual en pista C3 y al quedar cuarto. Es una buena posición, la verdad que estuvo cerca de... Bueno, estuvo en esa lucha por el bronce, pero no consiguió pasar de fase y luchar por la plata. Y bueno, ayer fue noveno en contrarreloj en pista C13 y todavía le quedan 2 pruebas en ruta. Estas son la contrarreloj en ruta C3 que se disputará el martes 31 a las 6:30 de la madrugada y la prueba en ruta C13-3, que será el jueves 2 de septiembre a las 2:48 también de la madrugada. Y volvemos a los deportes de equipo para hablar sobre el Casa de Monzaragoza masculino que ayer cayó frente al Valencia Basket, el anterior equipo de Jaume Ponsarnau, en el segundo encuentro amistoso de la pretemporada. Los rojillos cayeron por 73-88 y ahora se desplazarán a Benasque para su habitual concentración de pretemporada. Estarán en la localidad pirenaica desde el 30 de agosto al jueves 2 de septiembre, de lunes a jueves es decir, y después el sábado 4 se medirá con el Bilbao Basket en Pamplona y el miércoles 8 contra el Urbas Fuenlabrada en Calatayud. El último amistoso de los zaragozanos será el viernes 10 de septiembre en el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza Memorial José Luis Arbós, en el que se medirá al San Pablo Burgos en el pabellón Príncipe Felipe. Y bueno, hablar de que su primer encuentro en la Liga Endesa será el domingo 19 de septiembre a partir de las 5 de la tarde, también en el Felipe, frente al Paxi Manresa. Ahí debutarán los muchachos de Ponsarnau. Por su parte, en el Casa de Monfemenino continúa con su preparación en la capital aragonesa y el jueves 2, después de que el equipo masculino abandone la localidad de Benasque, pues lo ocupará el equipo femenino, que bueno, emprenderá su concentración hasta el lunes 6. También hay que decir que el inicio de liga de las zaragozanas será el domingo 26 de septiembre a las 12 de la mañana ante el Laboratorios Insadiet Leganés en el pabellón Príncipe Felipe. Ahí se estrenarán las rojillas. En cuanto al Club Voleibol Teruel, este ha comenzado hace poco con su preparación para el próximo curso y ha conseguido renovar a una pieza clave como es Tomás Ereu, y también ha conseguido el regreso de viejos conocidos como Villena y Pedro Jukoski. En el caso del Bada Huesca, este se enfrenta desde las 5 de esta tarde al Bidasoa Irún, en el que será su segundo amistoso de pretemporada, tras haber caído frente al Villeg por 38-37, y el sábado 11 de septiembre comenzará la temporada enfrentándose al Granollers a partir de las 6:30 de la tarde. Cambiamos de deporte, pasamos ahora al fútbol sala, y es que la noticia es que Víctor Tegel se retira del fútbol sala profesional. Una de las leyendas del fútbol sala aragonés con 13 temporadas en la élite dice adiós al fútbol, cuelga las botas. Por otro lado, tenemos que el Fútbol Emotion Zaragoza continúa preparándose para el encuentro, para esa pretemporada, todavía está iniciándola, y su último fichaje ha sido Ángel Claudino, que firma por 2 temporadas y sigue reforzándose el conjunto zaragozano, que bueno, ha empezado con sus primeros entrenamientos y su inicio liguero será el fin de semana del 9 y 10 de octubre. Y para terminar, volvemos al fútbol. Y es que los 6 equipos aragoneses comenzarán su andadura en la segunda RFF el próximo fin de semana. Haremos un vídeo específico en el canal hablando sobre sus pretemporadas, sobre algún jugador interesante que haya llegado a sus equipos y sobre esta segunda RFF que es más aragonesa imposible, que tiene 6 equipos de 18, o sea, 6 aragoneses de 18 equipos. Es una barbaridad, es un tercio de la competición, digamos. Y bueno, también hay que decir que la Sociedad Deportiva Egea disputará mañana la final de la Copa Federación Aragonesa a partir de las 7:30 de la tarde ante la Unión Deportiva Barbastro. Y también hay que terminar señalando que el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que también está completando sus partidos de pretemporada, empezará, igual que los equipos aragoneses de segunda RFF, a competir la semana que viene en Liga. Y con eso terminamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, tenéis que hacer las 3 cosas de la fórmula de la felicidad: tenéis que darle like, tenéis que suscribiros y tenéis que darle a la campanita. Si queréis también me podéis comentar todo lo que queráis, ya sabéis, siempre con respeto. Y, por cierto, el próximo martes tenéis una cita en el canal importante. Si todavía no os habéis pasado por ningún directo, tenéis que venir a este porque hablaremos del mercado de fichajes, de lo que ha sido el mercado de fichajes para Zaragoza y Huesca, además de analizar pues los partidos de Zaragoza y Huesca. El próximo martes
31 de agosto, a partir de las 9 de la noche, hora española como siempre, en el canal. No os lo perdáis, pasaremos lista.